Señor Jesucristo, Padre Celestial, te damos las gracias. Amén. Señor Jesús. Por oportunidad que nos concede, juntamos una vez más, Señor, en la oración. En esta oportunidad, Señor, para celebrar este estudio bíblico, el cual, Padre amado, usted nos regalará, Señor Jesucristo, a través de nuestro hermano, que tiene usted para exponer su palabra hoy día, para que nosotros la aprendamos, Señor, y podamos también así ponerla por obra cuando usted lo estime así conveniente, Señor. Ahora te pedimos, Padre amado, que sea usted con nuestro hermano, que nos va a hablar de su palabra, nos va a explicar como profesor, Señor, y que nosotros como sus alumnos podamos también solver lo que realmente nos corresponde. Amén. Gracias te damos, Señor, por lo que usted en este día ha hecho en nosotros. Perdone nuestra falta, Señor, todo lo que es incumplimiento, para que nuestra mente esté limpia, Señor, para poder recibir de usted, Señor, los consejos que hoy nos tiene. Gracias, Señor, te damos por todo, perdone, bendíganos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Puedo tomar asiento. Bueno, ya es la penúltima clase acerca de la salvación, o en teología se le puede llamar también la soteriología. Y ya hemos visto varios temas. Este es el penúltimo. Vimos este último, resumiendo rápidamente, la justificación del Señor hizo por nosotros, la santificación que hace mientras nosotros estamos viviendo y la glorificación que va a hacer cuando nosotros lleguemos al cielo. Después vimos la obra del Padre, que es en la elección, que el Padre nos elige a cada uno de nosotros para ser salvos. Después vimos el estado del ser humano, o la depravación total con la producción del ser humano. Después vimos la obra del Espíritu Santo en la gracia soberana, y ahora vamos a ver la expresión de Cristo, la obra que hace Cristo en la cruz, en la salvación, porque Cristo en la cruz logró la salvación, pero también logra otras cosas. Pero en especial vamos hoy día a ver la expiación de Cristo, que es un tema que se estudia bastante porque está a lo largo de toda la palabra del Señor, pero porque hay muchas diferencias entre las iglesias cristianas evangélicas acerca del efecto y el alcance de la expiación de Cristo. Y por eso es que estos estudios son para recordarnos o enseñarnos acerca de lo que nuestra iglesia cree. Porque usted va a salir de nuestra iglesia y va a ir a otra iglesia, y en otra iglesia se va a creer algo distinto con respecto a la expiación de Cristo. Y lo mismo con todos los temas que vimos anteriormente acerca de la salvación. No todos tienen ni tenemos el mismo concepto de lo que significa expiación para los cristianos o para las personas que son salvadas. Entonces hoy día vamos a ver la expiación de Cristo, y ahí teníamos una cita que la vamos a leer más adelante cuando salga, en Efesios capítulo 5, del versículo 25 al versículo 27. ¿Ya? Amén. O sea, esta es la penúltima clase, ya el próximo estudio vamos a estudiar el estado del hombre después de todo lo que Cristo y Dios ha hecho por nosotros y el Espíritu Santo. Cómo es que ahora se encuentra el hombre después de haber sido salvado. Entonces, para empezar, queremos tener una definición de la expresión de Cristo, de esta doctrina, una definición de la doctrina. Dice que la expiación de Cristo es suficiente para todos los seres humanos y efectiva para los que confían en Él. ¿Ya? Es suficiente para todos los seres humanos a lo largo de toda la historia, para todos los seres humanos, y efectiva para los que confían en Él. ¿No es cierto? No está limitada en su eficacia o valor para todos los que creen. ¿Ya? Pero la completa efectividad salvadora de la expresión que Jesús logró está limitada a aquellos para los cuales se preparó ese efecto salvador. Ponga atención y medite en la suficiencia total de la expresión está disponible para toda la gente. Todo el que cree será cubierto por la sangre de Cristo. Eso es lo que significa esta doctrina. La voy a leer de nuevo y usted... Ojalá, yo no tengo esta capacidad de aprenderme las cosas de memoria, pero hay mucha gente que sí la tiene. Si usted tiene esa capacidad, puede hacerlo. Dice: la expresión de Cristo es suficiente para todos los seres humanos. O sea que si llegamos a la conclusión que Cristo hubiese muerto eficazmente por todo el mundo, entonces podría haber sido salvo a todo el mundo, porque eso es lo que significa que sea suficiente. Y efectiva
para solo los que creen, o sea, sabemos que no todos van a creer en Jesucristo, pero para los que creen fue efectiva. No está limitada en su eficacia o valor para todos los que creen, pero la completa efectividad salvadora de la expiación que Jesús logró está limitada a aquellos para los cuales se preparó ese efecto salvador. ¿Ya? Y ahora vamos a ir explicando sobre esto en más detalle. La suficiencia total de la expiación está disponible para toda la gente. Por eso nosotros podemos salir a predicar y decir a las personas que todo el que cree en Jesucristo está cubierto con la sangre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, esa era una pequeña definición. Entonces ahora vamos a ver el primer punto. Vamos a tratar de explicar lo que es la expiación. ¿Ya? El Antiguo Testamento, quien tiene la cita en Levítico capítulo 16, versículo 34, nos habla de la expiación de Cristo. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Amén. Dios le manda a Moisés, el líder del pueblo de Israel, a que hiciera expiación, dice el texto, por los pecados de todo el pueblo, a través de un sacrificio que usted va a leer en ese mismo capítulo, el capítulo 16. Tenía que, después de Moisés, Aarón, el sumo sacerdote, y los siguientes sumos sacerdotes, matar un toro para poder expiar los pecados de él y de su familia. Después elegir 2 cabritos, 2 carneros, para uno sacrificarlo, expiando los pecados del pueblo, y otro imponiendo las manos para enviarlo al desierto, en simbolismo que ese pecado cargaba el pecado, ese carnero cargaba el pecado y lo llevaban afuera del campamento. Eso era lo que se llama hoy en día, lo que se hacía en el día de la expiación o en el Yom Kippur, que es una fiesta que hasta el día de hoy se celebra en Israel. Ese es el simbolismo, eso es lo que era en el Antiguo Testamento la expiación. Una muerte que se le daba a un animal para poder expiar el pecado del pueblo de Israel. En algunos casos para expiar el pecado del sumo sacerdote y su familia, en otros casos para expiar una familia y en otros casos para expiar el pecado de todo el pueblo. Y en su etimología, o sea, en lo que significa la palabra en el Antiguo Testamento, viene de la palabra kafar, que significa cubrir. ¿Ya? Entonces, cuando se dice que el sumo sacerdote expiaba los pecados del pueblo a través de la sangre del cordero o la sangre del cabrito, era que cubría el pecado del pueblo para que Dios no tuviera contacto con el pecado, para que no viera el pecado del pueblo de Israel. Entonces, como el pueblo de Israel estaba pecando todos los años, todo el tiempo, todos los años, todos los días, ya se hacía el sacrificio, todos los meses, todas las semanas, se tenía que sacrificar un animal para que se cubriera, solo se cubriera lo que se había cometido, el pecado que se había cometido. ¿Ya? Entonces, expiación etimológicamente es cubrir. Dios expía o cubre el pecado y ahora puede tener una relación con el ser humano. Ahora vemos esa expiación de ese carnero que era sacrificado en Cristo. Y nosotros sabemos que Cristo fue nuestro cordero inmolado, que fue sacrificado en la cruz para expiar nuestros pecados. Amén. 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 Y lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. ¿Quién tiene esa cita? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Amén. Amén. Entonces Cristo muere para ahora darnos nosotros la posibilidad de que nuestro pecado no sea solo tapado, sino que sea quitado. Como Juan le dijo a Jesús, es aquí el Cordero de Dios, y ya no ocupa la palabra tapar, sino que dice quitar. Ya no lo tapa el pecado, sino que lo quita, definitivamente. Y el libro de Hebreos lo vemos, dice que tuvo que hacer un sacrificio una sola vez
Ya no todos los años volver a tapar los pecados, sino que de una sola vez Cristo saca el pecado del ser humano y ahora el ser humano queda limpio de su pecado para poder tener relación con Dios. Entonces el significado es que ahora ya no necesitamos ese carnerito, ya no necesitamos ese sacrificio de esa muerte animal, sino que ahora tenemos el sacrificio de Cristo que expía nuestro pecado, quita nuestro pecado y nos libra de la muerte, porque eso también conlleva el pecado. Ahora, ¿cuál es el valor de la expresión de Cristo? Y esto es súper importante. ¿Cuánto vale la muerte de Cristo? ¿Cuál es su valor? Y ahí tenemos dos palabras. Incalculable, porque no podemos calcular cuánto cuesta la vida de Cristo. No podemos calcular cuánto cuesta la vida de una persona, menos vamos a poder calcular cuánto vale o cuál es el valor de la vida que dio Jesucristo por nosotros. Entonces, en ese sentido es incalculable. No lo podemos medir. No podemos decir vamos a pagar tanto para que Cristo, o porque Cristo murió por mí, o por la vida que dio Cristo. No tiene un valor real, solo un valor, por decirlo así, incalculable, ¿ya? O infinito, es demasiado grande. Hebreos capítulo 9, versículo del 13 al 18. ¿Quién tiene esa cita? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, raciada a los inmundos, sacrifican por la purificación de la carne, cuánto más de la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto de los llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, porque no es válido entre tanto por el testador vivo, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Amén. Amén. Entonces dice, por cuanto la sangre de los toros cabríos tenía el valor de tapar, parafraseando así el pecado, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más la sangre de Jesucristo, que no tenía pecado, que era el Hijo de Dios, que fue una ofrenda voluntaria, va a valer por los pecados de cada uno de nosotros? ¿Cuánto más va a ser ese valor? No tiene una respuesta, por decirlo así, al escribir el autor de los Hebreos. No tiene un valor. No tiene un valor que nosotros podamos comprender, por lo menos. Es tan alto, tan grande la vida de Cristo que no podríamos decir esto es lo que vale, o para esto alcanza la muerte de Cristo, sino que se entiende de que en su valor, en el valor de la muerte de Cristo, alcanzaría para pagar el pecado de todas las personas a lo largo de todo el mundo y a lo largo de toda la historia. ¿No es cierto? Si Cristo hubiese decidido morir por el pecado de todos los seres humanos y su valor hubiese sido suficiente, entonces podríamos decir que esa persona podría haber sido salva en cuanto al valor de la muerte de Cristo. ¿Se entiende? Amén. A lo mejor me enredo un poco, pero estamos hablando del valor, de lo que vale la muerte de Cristo. ¿Ya? Entonces, ese valor es infinito, es muy grande. No sé si tengan alguna duda con respecto a esta lámina. Por ejemplo, existe la expiación y existe la propiciación, que son dos cosas diferentes. Se parecen, pero no es lo mismo. El pecado y la culpa se expía. Dios nos quita o nos expía la culpa. Dios y la justicia se nos propicia. O sea, Dios nos quita la culpa, pero aparte Él se ofrece como nuestra propiciación. ¿Se nota la diferencia? Así es. Entonces, el pecado y la culpa se expían, el pecado y la culpa se expían, y Dios, su misericordia y su justicia, se nos propicia. Esa es una diferencia entre expiación y
expiación. En este caso estamos hablando solo de la expiación. Pero a nosotros Dios, o sea, el Señor no nos estaría expiando si es que cubrirlo. O igual se puede aplicar para nosotros. Sí se puede aplicar para nosotros porque en el Antiguo Testamento la palabra expiación significaba cubrir, pero en el Nuevo Testamento ya no significa lo mismo. Es otra palabra que se usa en el griego para la palabra expiar, que no la noté, pero es otra palabra. Y que siempre tiene, de hecho la noté, la tengo aquí en el diccionario, creo. Por hacer la diferencia, ¿no, Juan Pablo? Que, como usted dice, la expiación no es lo mismo que la propiciación. Y la expiación es lo que al ser humano lo saca del infierno o de la muerte, lo que no merecemos. Y la propiciación es lo que nos lleva al cielo. Amén. A estar en la presencia de Dios. O sea, no tan solo nos saca del infierno a través de la expiación, no nos da la muerte que merecemos, sino que a través de la propiciación nos da la entrada a estar con Él. Amén. Entonces, ya en el griego es hilask pamai. Nunca en el Nuevo Testamento el acto mediante por el cual el hombre se conduce a Dios con una actitud favorable o disposición de gracia, sino que Dios es el que propicia por la vindicación de su carácter santo, habiendo actuado de tal manera con respecto al pecado, mediante el sacrificio vicario y expiatorio de Cristo, que puede mostrar misericordia al pecador que cree, quitando su culpa y dándole la remisión de sus pecados. Así, en Lucas 18:13 significa ser propicio o misericordioso hacia la persona como objeto del verbo. Y ahí dice en Hebreos 2:17, que una de las citas que vamos a leer, si no me equivoco, expiar y hacer proposición por siendo pecados el objeto del verbo. O sea, el pecado es lo que Cristo expía mediante el sacrificio propiciatorio de Cristo, que el que cree en Él es por el pacto de Dios librado de la ira que justicia se merecía. Entonces lo que dice es que nunca en el Nuevo Testamento la palabra expiación se usa con el motivo de que la persona agrade a Dios, sino que es Dios quien termina agradando a la persona, quitando el pecado del ser humano. Amén. Amén. Ya, si no hay otra pregunta con respecto a esta lámina, vamos a ver el alcance de la expiación. Y esto es lo que es la complicación de este asunto. El alcance de la expiación, o sea, el alcance de la obra de Cristo en la cruz. Y ahí tenemos el primer ejemplo. ¿Cristo puede salvar a todo el mundo, sí o no? Amén. Sí. Sí, pues si Cristo quisiera, si Cristo hubiese querido salvar a todo el mundo, si hubiese querido salvar a todo el mundo, lo hubiese salvado. Sí. ¿Hubiese podido hacerlo, sí o no? Sí. Entonces Cristo podría, estamos haciendo unas suposiciones, podría haber salvado a todo el mundo, porque el valor y el alcance de Cristo y la muerte de Cristo hubiese alcanzado, si Dios lo hubiese querido, para salvar a todo el mundo. En ese sentido, lo podemos creer. Pero, ¿sucedió esto? ¿Cristo murió por todo el mundo? No. No, ¿no es cierto? Porque si no, todo el mundo sería salvo. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Qué es lo que cree? Estos son puntos que estamos tratando de concluir. La primera propuesta es esta, que Cristo puede, no lo hizo, puede salvar a todo el mundo, ofreciéndole la salvación a todo el mundo y diciendo, el que quiere puede ser salvo, a todo el mundo, de todas las edades. Entonces Cristo ofrece la salvación y ahora cualquier persona de todo el mundo puede decir, yo creo en Jesucristo y voy a ser salvo. Ese es el primer punto. Y ya vamos a ver si es verdad o si la palabra del Señor lo apoya o si la palabra del Señor no lo apoya. Entonces, en el primer caso, Cristo ofrece la salvación y cualquiera la recibe, o puede, o cree. ¿Ya? ¿Qué pasaría si Cristo ofrece la salvación a todo el mundo
y nadie creyera en Cristo, la obra de Cristo sería en vano, ¿no es cierto? Porque hubiese muerto al final por nadie. Estamos suponiendo, estamos siendo supuestos. Entonces, en el primer caso, Cristo ofrece la salvación a todo el mundo y espera a que algunos crean en Jesucristo, o crean en Él. En el segundo caso, Cristo puede ofrecer esa salvación, vamos a decir, a esta mitad nomás, a los que están acá. Y a los que están acá no se las va a ofrecer. Solo la van a ofrecer, se la va a ofrecer a los que están acá. Y estos que están acá van a decidir si quieren o no quieren aceptar a Cristo. Esa es la segunda opción, ¿no es cierto? ¿Podría haber hecho eso, Jesús? Sí, pues Dios podría haber ofrecido la salvación a todo el mundo, o podría habérsela ofrecido a la mitad nomás. Y la tercera opción es que Cristo hubiese muerto y no le hubiese ofrecido la salvación a nadie. Porque Cristo también lo podría haber hecho. Estamos haciendo suposiciones. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, Cristo se ofrece por todos ustedes, por todo el mundo. Y ustedes vean si creen o no creen. La segunda hipótesis es que Cristo murió por la mitad nomás. Y ustedes vean si creen o no creen. Ustedes no tienen ninguna posibilidad porque yo ni siquiera se la ofrezco a ustedes. ¿Ya? En los tres casos, hermanos, pongan atención, en los tres casos puede pasar algo. Que al final Cristo muere por nadie. Porque en el caso que yo se lo ofrezco a todos, y si ustedes no creen en Jesucristo, nadie es salvo. En el segundo caso, si ustedes no creen, nadie tampoco es salvo. ¿Se entiende? Porque Dios se la está ofreciendo solamente. Y ustedes deciden. Ustedes ven si quieren o no quieren. ¿Ya? Eso es lo que enseña más o menos, hermano, es lo que enseña la mayoría de las iglesias pentecostales, es que Cristo ofrece la salvación y el que quiere puede acercarse a Él. ¿Ya? Cristo ofrece la salvación, lo repito, y el que quiere puede creer en Jesucristo. Esas son las tres hipótesis primeras que vamos a analizar. La cuarta hipótesis es que Cristo salva efectivamente a todo el universo. Ya no solo lo ofrece, sino que Cristo vino y murió efectivamente por todo. Si usted quería o no quería, Dios lo va a salvar igual. ¿Ya? Esa es la cuarta opción. Y la quinta opción es que Cristo murió efectivamente por la mitad nomás, vamos a decirlo así. Por ello no. A ustedes no los tomó en cuenta. No se las ofreció para que ustedes creyeran o no creyeran, sino que vino y se las dio a ellos. ¿Sí? Se las dio a ellos. Lo escogió como nosotros creemos, que es la quinta opción, por si acaso, la que nosotros creemos. Es que Cristo vino al mundo y murió por esto nomás. ¿Ya? Por los que estaban predestinados, a los que Dios había escogido. Por eso es importante haber venido a todos los estudios. Dios en la eternidad pasada escogió a un grupo de personas. A Jacob amé, dice, y a Saúl aborrecí. Después dice, no depende del que quiere, sino que de Dios que tiene misericordia. Ya, esas son las 5 opciones. Dios ofrece la salvación a todo el mundo, solo algunos creen, solo algunos pueden creer, no se le ofrece a nadie, o salva efectivamente a todo el mundo, o salva efectivamente a los que Él quiere salvar. Esas son las 5 opciones que hay. No sé si en su mente cabe otra opción. Si la cabe, dígala. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Vuelvo a repetir. ¿Qué cree la iglesia cristiana pentecostal? Es que Cristo vino al mundo a morir por los pecados de algunos. ¿Cuáles son esos? Los que de antemano escogió la iglesia de Cristo. Cristo los llama sus ovejas. Dice la palabra del Señor que algunos son llamados pero pocos escogidos. Murió por los que son suyos. Tiene distintos nombres para decir que Cristo murió solo por algunas personas. Cristo murió efectivamente por algunas personas. ¿Por qué no murió efectivamente por todo el mundo? Porque si hubiese muerto efectivamente por todo el mundo, entonces todo el mundo sería salvo. Y nosotros creemos claramente que no todo el mundo es salvo. ¿Cierto? Amén. Entonces eso también es importante decir, no todo el mundo es salvo. Hay personas que se van a perder.
Entonces, si decimos que Jesucristo murió efectivamente por todo el mundo, estamos diciendo que las personas que están en el infierno tienen sus pecados pagados, porque Cristo murió por ellos efectivamente. Pero nosotros no creemos eso. Creemos que los que están en el infierno, Cristo no le pagó sus pecados a los que están en el infierno. Cristo no le perdonó los pecados, sino serían salvos. ¿Ya? Entonces, la expiación de Cristo es solo para la iglesia. Cristo vino a morir efectivamente para que la iglesia de Cristo, para que los que Dios había escogido puedan ser salvos. ¿Por qué no creemos en la primera opción? ¿Por qué no creemos en la primera opción? La que dice que Jesucristo vino al mundo y para salvar a todo el mundo, pero que al final decide o se salva el que cree en Jesucristo. ¿Por qué nosotros no creemos esa opción? Los que estuvieron en el estudio. ¿Por qué? Porque dependería de nosotros. Porque dependería de nosotros, ¿no es cierto? ¿Por qué otra razón? Por la fe. ¿En qué sentido por la fe? Bueno, la palabra dice que tenemos algo por fe. Sí, tenemos algo por fe. ¿Algo Por la que? gracia del Señor. Por la gracia del Señor, claro. Por el libre albedrío. Por el libre albedrío. Porque estábamos muertos. Porque estábamos muertos. Esa es la mejor respuesta. Porque si Cristo hubiese ofrecido la salvación a todo el mundo, en realidad nadie hubiese sido salvo. Porque la palabra del Señor dice que ninguno puede venir al Señor. Ninguno. La palabra del Señor dice que nadie busca a Dios. Todos se han descarriado, todos se apartaron al mal. El libro de Romanos dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros dijimos cuando estudiamos en el estudio pasado la condición del ser humano. El ser humano estaba muerto. Y tiene que haber algo en el ser humano que es la gracia, en el estudio pasado, la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios, que entre al ser humano y le dé vida. Eso es lo que Jesús le decía a Nicodemo. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Tú estás muerto. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la Biblia lo dice muchas veces.